La verdad en el mozote ha sido la razón de su lucha. Durante años, sus voces han tratado de ser silenciadas, intentando que su caso quede en el olvido. Hoy damos espacio a esas voces para que cuenten su historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Aquí, donde hoy aparentemente hay silencio, hace más de 40 años se escucharon los gritos más dolorosos en la historia de El Salvador. De la masacre en el Mozote nomás tenía 11 años. Era una niña, pero igual era una niña, pero era papá y mamá para tres hermanos menores que mí. Nosotros vivíamos en un caserío que le dicen Jocote Amarillo, a 10 minutos de acá al caserío del Mozote. Para el tiempo de la masacre yo tenía 7 años. Tuvimos que salir de acá, salimos para la zona de Zapotitán. Nosotros allá estábamos cuando nos dimos cuenta que se había sido masacrada toda la gente acá. Pues como lo comentaba antes, cómo vivía la gente acá es una cuestión de gente humilde, trabajadora, y pues lamentablemente lo que vino a cambiar las cosas fue esa actitud del Estado con su ejército de venir a terminar con todo pues lo que había acá, incluyendo la vida de la gente. Era el año 1981. La tensión crecía. Las Fuerzas Armadas lanzaban operativos al departamento de Morazán, siendo el más afectado el caserío El Mozote y aledaños. Que había de cultivos pues fueron destruidos a partir de que todo era quemado, las casas eran derribadas por medio de las bombas que también las botaban, entonces todo eso vino a quedar en una situación terminada. Vinieron a bombardear aquí la casa, botaron parte de la casa, ¿no? Como era de adobe. Y aquí salieron 15 cadáveres. Por ejemplo, el caso de ellos era casa de adobe. Esa casa de adobe lo que pasa es que cuando ya le quita el techo comienza a deshacerse, digamos, el material. Aquí, por ejemplo, Santiago, del Muti, pasó aquí como 8 días después y, por ejemplo, los niños los enterraron ellos. Ellos les tiraron las paredes de tierra sobre los cuerpos. En caso de ellos, fue la misma tierra deshaciéndose que fue cayendo sobre eso. Las hojas de los árboles, la vegetación, comenzó a llenar los espacios y ya se quedaron enterrados quizás como de 1 metro, más de 1 metro ya. Hemos tenido exhumaciones en Cerro Pando y he visto yo que están casi a 70 centímetros y estaban al intemperie parte. Para mi familia perdimos todo porque mi papá en ese año había construido una casa, la primera casa que mi papá había construido en ese año, y la perdió porque allí no quedó ni una teja buena porque lo agarraron con metralletas. Entonces se acabó la casa. Qué difícil, lo material pues se puede reconstruir, pero el problema fue lo de la vida, porque hay familias enteras que no quedó nadie, todos fueron asesinados y en ese caso pues nosotros desde allí ha emprendido nuestra lucha de buscar lo que ha sido la verdad. Cuando pasaron recogiendo la gente, ellos mataron a una señora al lado de arriba donde nosotros estábamos, y esos balazos los hicieron a nosotros que los fuéramos para el monte. Allí estuvimos 3 días en el monte, estuvimos a la orilla de la quebrada, solamente tomábamos agua, no probamos un bocado de tortilla durante 3 días. Cuando ya teníamos 3 días de estar allí,
fue que yo le dije a mi hermana, la que era después, antes de mí, le digo yo, salgámoslos de acá aunque los maten. Porque yo dije, mejor que los maten de un solo y no que los maten a poco, no que los moramos a poco, porque los íbamos a morir sin comer. Pero yo desde que salí de allí de Jocote Amarillo, yo salí en busca de mi hermana mayor. Yo tenía 2 hermanas mayores que mí, pero solo sabía dónde estaba una. Entonces ella vivía en un caserío que se llama Talchiga, a 1 hora de acá, el caserío del Mozote. En busca de mi hermana, gracias al Señor, yo me pude salvar de este masacre en el Mozote. Así es que yo de acá me fui a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde entró el ejército a masacrar a la gente. Ya entrando ellos acá no salía pero ni una gallina, porque pasaba más de 4.000 soldados los que entraron a masacrar a la gente acá en el caserío del Mozote. Las mujeres fueron violentadas, asesinadas y abusadas. Los niños, ellos también fueron víctimas de esta tragedia. Fueron violadas y después asesinadas, madres de que con sus niños dentro de dientes que aún ellos todavía no habían nacido. Entonces para nosotros es muy triste de que tantas personas inocentes que murieron en ese momento. Los niños pues acá en el caserío del Mozote fueron masacrados durante la masacre del Mozote, fueron masacrados dentro de la iglesia y quemados acá en el convento, que el convento era aquí, este sector. Cuando se dieron los acuerdos de paz en el 92, Rufina Maya pues dijo que fue la única sobreviviente de la masacre del Mozote. Ella dijo, pues acá fue donde masacraron los niños y acá masacraron los niños. Y fue un hecho, pues cuando vinieron los argentinos a hacer las exhumaciones, acá fue donde se encontraron 146 restos, 140 restos de niños, 6 adultos, que fueron 6 mamás que dijeron, pues de todas maneras los van a matar. Ellas entraron a morir con sus hijos acá. Acá fue donde se encontraron las señoras que todavía no habían dado a luz sus niños, embarazadas, pues, y así las masacraron. Y estos restos fueron sacados y se los llevaron para San Salvador. Allá en San Salvador los tuvieron 2 años. Y ya cuando ellos los trajeron, pues los trajeron en cajita. Es como nosotros pudimos darle santa sepultura allá donde está el monumento, donde están todos los nombres de las personas que se lograron reconocer. Sin avisar quedaron rodeados. Era imposible escapar. No había sitio donde salir. Justicia, que es lo que siempre se ha anhelado, y que los estados, o sea, los gobiernos que han estado de turno, nunca le han puesto interés al tema de justicia. El gobierno lo puede hacer así si quiere, bueno, pero saber de que hay personas que son técnicos aquí abajo en los departamentos que están buscando el esfuerzo de querer ayudar a los procesos, es bastante gratificante para nosotros. Solo una sobreviviente fue confirmada luego de la masacre, y fue esa misma sobreviviente quien alzó la voz por todas las víctimas. Aunque Rufina Amaya partió en 2007, su testimonio sigue guiando la lucha por justicia. Sus palabras continúan acompañando a las familias que perdieron a sus seres queridos y a quienes todavía esperan respuestas del Estado. Hoy, cada exhumación, cada informe y cada paso hacia la verdad está marcado por su valentía. Ella es Rufina Maya.
Ella fue la encargada de poner la denuncia al juzgado de paz para que se llevara a cabo un juicio. Pero hasta la fecha ese juicio no está parado porque han habido testigos, han habido exhumaciones en todos lugares para llegar a ese caso de que sí existió esta masacre. Pero hasta la fecha no se ha podido cumplir esa sentencia, porque el juez que teníamos antes, ese ya iba a dar el paso final para que se diera una sentencia, pero en esos días lo sacaron. Entonces esta otra jueza que está no ha dado mayores avances, como que todo está haciendo para que pase el tiempo, está mandando a entrevistar a personas que no vienen al caso, pero ella lo que está haciendo es como retrasando el proceso para que no se dé ese juicio que esta mujer empezó. Hasta ahorita, si ustedes ven, no saben, no tenemos un militar de los involucrados que esté preso. Absolutamente nadie. Queremos justicia, pues, porque hasta el momento no ha habido justicia. Imagínense cuántos años hace ya lo que fue la masacre en el Mozote y todavía no se encuentran los culpables. Yo sé que no se encuentran los culpables es porque no se quieren encontrar, no es porque no se encuentren. Pero la verdad es de que, como dicen, nosotros podemos perdonar porque podemos perdonar. O sea, tenemos que perdonar para que nosotros también seamos perdonados. Perdonar podemos, pero olvidar jamás. En 2012, la Corte Interamericana declaró al Estado salvadoreño responsable por las masacres de El Mozote en 1981. La ley de ese tiempo impidió investigar los hechos. El caso fue archivado y quedó a la espera de nuevos testimonios. En mi vida personal trajo muchos cambios porque yo empezaba a estudiar, apenas fui a kinder en ese entonces. Era mi primer año que yo iba a estudiar y se me cancelaron todos los planes en ese entonces. Para la familia nadie pudo estudiar una carrera así en ese entonces, porque nosotros empezamos a estudiar en el caserío El Tigre, mis hermanas y yo. Pero en ese entonces los pidieron que vinieran a traer los documentos a este lugar y sucedió que las alcaldías habían sido quemadas, no encontraron documentación de nosotros, en ese entonces no teníamos papeles, entonces ya no pudimos seguir estudiando. Fue un suceso personal que pasó y así le pasó a muchos niños, a muchos jóvenes que no pudieron sacar su estudio por esa causa. 3 días después de esta masacre en El Mozote, los encontró un grupo de personas a nosotros, más adultas que nosotros, Entonces, en ese momento fue que yo me di cuenta de que sí bien masacrado la gente en El Mozote, porque el que llegó, él los agarró abrazados y dijo, yo creía que ustedes quedaron en El Mozote, y los agarró abrazados. Entonces, cuando él me dijo de que toda la gente del Mozote la habían matado, a mí me dio una gran tristeza, pues llorar y llorar. Yo no me acordaba de nadie más, sino que me acordaba de unas hijas que tenía mi padrino Gidio. Y dije yo, pues pensé en ella y pues sí, me daba tristeza. Entonces después él quería decirme, no, mentiras, no pasó nada, no te aflijas, porque yo no paraba de llorar. Ellos allí estuvieron una noche. El siguiente día los sacaron a nosotros para Honduras, para Colomoncagua. Allá en Honduras yo solamente estuve 3 días, a los 3 días regresé nuevamente para acá. Y sí, gracias a Dios, pues así fue como nosotros pudimos sobrevivir, pero sin papá y sin mamá, porque mi papá, pues a él lo habían agarrado 2 meses antes de la masacre en El Mozote y lo mataron. Mi mamá hacía 1 año que ella había desaparecido. Pues cuando nosotros, porque nosotros, mi esposo se había ido para allá, para la libertad, y a él le llegaron a avisar que habían matado a sus papás. Y pues él, pues vea,
Ya bastante después él regresó acá a ver, ¿verdad? Todavía estaban las paredes nomás porque todo lo que era del techo, todo lo botaron y partes que quedaron aquí pequeñas de la casa. Cuando andaban matando a la gente, como ellos no se salieron para allá, para el parque, ¿verdad? Allá estaban las colas de las personas, ¿verdad? De mujeres, hombres y creo que adolescentes también. Durante bastante tiempo, varias personas encontraron variedad de cosas, algunas enterradas por varios años. Un alcalde de Jocuaitique le dijo que él había enterrado a la familia de él y que la familia estaba en una esquina. Nosotros suponíamos que estaban allá, pero no, salieron aquí en este cuarto, parte adentro del cuarto y parte afuera, porque eran 15 cadáveres. Y bueno, y como esta casa no la teníamos, se construyó la casa cuando iban haciendo los arranques, entonces encontraron todos los cadáveres. Incluso que ahí tengo la placa de mi suegra, no le echamos a la casa. Estaba el cráneo así, parado, y mamá hasta pegó un grito porque se asustó, y era su abuela, era. Y pegó un grito, y bueno, nosotros no queríamos contar nada, pero como los trabajadores que estaban aquí hicieron la noticia, vinieron de repente ya en puño a investigar. Cuando la sacaron allí el cráneo, todo el cuerpo, el cráneo se quebró. Y entonces lo llevaron allá y allá los pegaron. Ya venían enteros los cráneos. Más adentro también hubo partes de exhumaciones en el 92, donde se hizo la exhumación más grande cuando se vinieron los forenses argentinos. Sí. Entonces cuando había un mapa que se creó de todos los puntos donde se fueron las exhumaciones. Entonces cuando vienen ellos y meten el punto que pusieron como referencia, aparecen estos lugares que fueron exhumados, no fueron lugares de exhumación. Porque en aquel momento se pensó también que con el tiempo la gente iba a modificar terrenos, iba a quitar todo y ya no iba a haber como esa evidencia. Nosotros también en aquel momento, cuando el Ministerio de Cultura andaba como identificando los lugares, se pusieron aquellas pequeñas placas como aquella que está allá. Ajá. Esa pequeña placa identificaba, digamos, el lugar. Pues aquí en este lugar, en esta casa, por ejemplo, fue un lugar donde se encontraron como alrededor de unas 70 personas, hombres, que fueron asesinados en esta parte. Y justamente en este sector, donde están las tanques de agua, más abajo también hubieron otros lugares de exhumación. Habían sectores donde no se hicieron exhumaciones, pero que con el tiempo la gente comenzó a construir. Por ejemplo, la casa de don Orlando Márquez. Esa casa, él comenzó a excavar para construir su casa y ahí encontró todas las herramientas de su familia, de su papá, de sus hermanos. Entonces allí sí se hicieron todo el proceso. Y se habían hecho exhumaciones en el 90, por ejemplo, en el 92, y hasta el año pasado se entregaron las últimas exhumaciones. Entonces eso implica de que la gente como que perdió la confianza también con medicina legal, porque la llevaban hasta 3 o 4 veces a hacer pruebas para todo eso y al final salía que perdían las pruebas. Y de allí vinieron los antropólogos de Argentina y lo sacaron así, despacio, con palitas chiquitas y se lo llevaron para Santa Tecla, no sé a qué partes que lo llevan, pero se lo llevaron para allá y al siguiente año los trajeron. Fue cuando los velamos aquí en esta champa, ahí los velamos y ya todos, los cráneos se habían quebrado, pero los unieron. Y ahí sacaron el ADN de cada uno y ahí dijeron los nombres de todos los que habían muerto, los que trabajaban aquí y los señores de aquí, ¿verdad? Y bueno, los trajeron y los velamos, se velaron 2 noches y los llevaron a enterrar aquí al monumento. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. El proceso es largo. Primero,
Se identifica el terreno, se excava y cuidan los restos porque son frágiles. En el Mozote, a día de hoy, se siguen encontrando diferentes restos. El operativo comenzó un 10 de diciembre de 1981. Fue difícil porque todos los amigos, todos los conocidos que teníamos acá ya no estaban. Entonces llegó de acá un soldado y lo fue a contar allá cómo habían hecho todo aquí. Entonces a mi papá le llegó a contar todo lo que había pasado aquí en el Mozote, porque él andaba en ese grupo de personas que habían venido a hacer esa masacre de este lugar. Y vimos que andaba un soldado siguiendo a una niña, porque la niña salió llorando con un niño en la cintura. Así es que yo me salvé de este masacre allá en el caserío Talchiga. Allí lo salvamos nosotros de este masacre. Yo salí fecha 10 de diciembre de acá al caserío El Mozote. Y acá el ejército entró el 10 a las 6 de la tarde. Hoy, más de 4 décadas después, el Mozote continúa siendo el caso de masacre más grande documentado en la historia reciente de América Latina. Las exhumaciones realizadas por equipos forenses independientes han recuperado a cientos de víctimas, confirmando patrones de violencia y la presencia predominante de niños entre los cuerpos encontrados. A pesar de los avances en investigación, muchos expedientes siguen abiertos y el camino hacia una justicia completa continúa siendo un desafío para el país. Lo cierto es que la memoria de estas comunidades ha logrado lo que durante años pareció imposible: mantener viva la verdad. El papá no me acuerdo, pero era un señor María Márquez, creo que no. Él era el papá de él. Cuando él vino a vivir aquí, encontró las osamentas de sus familiares cuando estaba construyendo la vivienda. Sí. Ellos creían que sus papás habían sido muertos allá, pero realmente no, ellos no habían salido de aquí, sino que aquí murieron. Entonces para ellos encontraron las osamentas de sus papás y encontraron también los vestiditos de una hermana de él. Ellos los tienen ahí como fotografía, así enmarcada. Este vestido perteneció a Yesenia Janet Márquez García. Tenía apenas 18 meses. Las manchas que conserva no son solo prueba de lo ocurrido, son el último rastro de una vida que apenas comenzaba. Yesenia murió junto a toda su familia durante la masacre del 11 de diciembre de 1981. Su padre, su madre, su hermano de 10 años y su hermana de 6. Ninguno sobrevivió. Ellos los mataron el propio 11 de diciembre. Sí, mataron toda la gente allá, de ahí regresaron para acá y mataron la otra familia que estaba allá. Y se encontraron asadones, palas, chuzos, herraduras, hallamos, porque aquí tenían varios caballos. Hallamos las herraduras, hallamos la piedra de moler y tantas cosas, la ropa de mi esposo, unos pedazos de tela que quedaron cuando él se graduó, que salió de bachillerato. A lo largo de los años, distintos gobiernos han emitido declaraciones sobre el Mozote, algunas cargadas de promesas, hasta el punto de conocer oficialmente la responsabilidad del Estado en la masacre, asegurando que cumplirían con la sentencia internacional. Y mientras esa deuda no se salde, el Mozote continúa hablando, recordándonos lo que aún falta por cumplir. Por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón a las madres, padres, hijos, hijas
hermanos, hermanas, que no saben hasta el día de hoy el paradero de sus seres queridos. Y ordenaron a sus habitantes que se formaran en la plaza. Allí solicitaron información acerca de las actividades de la guerrilla y los obligaron a permanecer en sus hogares hasta el día siguiente, con la amenaza de que quien saliera sería ejecutado. Al día siguiente la acción se volvió a repetir en las plazas, pero en este caso separaron a los hombres y ancianos de mujeres y niños y los encerraron en dos grupos. De que un tribunal del Salvador logre documentar la masacre, permita las inspecciones y permita exhumaciones en el lugar de los hechos. Luego de haberlos dividido, iniciaron un interrogatorio a base de torturas, con el objetivo de extraer algún dato de utilidad. Cuando terminaban y obtenían el testimonio deseado, los ejecutaban. Sí, a los niños también. Estas imágenes no son solo archivo, son las huellas de una verdad que nunca debió ser ocultada. Aquí, en el Mozote, el dolor quedó grabado en la tierra, en las casas, en cada historia que la violencia intentó borrar, cada rostro, cada prenda, cada silencio. Nos recuerda que la vida arrebatada merece ser nombrada y dignificada, que la memoria no es un lujo, es una responsabilidad, una forma de justicia que sigue caminando, aun cuando el tiempo haya pasado. Mientras vemos estas fotografías reales, entendemos que recordar no es abrir heridas, es evitar que se repitan, es reconocer la humanidad de quienes ya no están y defender su derecho a la verdad. Que estas voces no vuelvan al silencio, que su historia no sea olvidada, porque sólo así la memoria se convierte en protección. Que el Mozote nunca más, que nunca más un pueblo tenga que vivir un horror así, que la memoria siga viva, firme y clara.